Cada uno tiene sus problemas, pero la gente no se tiene que fijar en los problemas que tenemos, sino en hasta dónde podemos llegar. Mi nombre es David Enríquez Longueira, mi familia me llama David y en el gimnasio soy David Superman. Formación académica tengo hasta segundo de la ESO y luego tengo cursos de Word, tengo cursos de informática, cursos de cursos de administración, operaciones auxiliares administrativas, atención al cliente. Luego hice un programa universitario sociolaboral espacio compartido que es un programa de 2 años para la integración de personas con capacidades diferentes, y hice prácticas en una empresa que se llama Rúsula, en la que actualmente estoy trabajando. Y os voy a contar un poco cómo es mi vida, las cosas que me motivan, las cosas que me gustan, las ilusiones que tengo, los sueños, dificultades que tuve para llegar hasta donde estoy, apoyos y motivaciones. Yo tengo parálisis cerebral. Las dificultades que pasamos tanto yo como mi familia, todas las del mundo, porque en ningún momento nos han puesto las cosas fáciles. Al principio a mis padres no les han dicho que tenía parálisis cerebral, y tuve que pelear mucho para llegar hasta donde estoy. He ido a operarme 2 veces a Rusia, he estado en Madrid operándome con otros médicos de Rusia, he estado haciendo un tratamiento en Pamplona de rehabilitación intensiva, he estado haciendo fisioterapia después de operarme 5 o 6 veces de las piernas, para llegar a como estoy ahora, que actualmente camino con un andador, pero hago una vida completamente normalizada. Empecé a practicar deporte hace 6 o 7 años, siempre el mismo deporte, que es lo que me gusta, boxeo. Hay muchos tipos de boxeo, no todo el boxeo es pegarse. Yo no peleo, yo le doy a un saco, hago manoplas con mis compañeros, me pego con mis compañeros. O sea, hay mucho tipo de boxeo inclusivo, boxeo, y practico boxeo 3 veces por semana, y hago exhibiciones, campeonatos, para dar visibilidad a lo que yo hago. Actualmente estoy en Yago Barros Fight Club, en Los Castros. Anteriormente he estado en otros gimnasios, pero actualmente estoy en Los Castros y hago exhibiciones de manoplas. He ido a campeonatos, al campeonato gallego inclusivo. He quedado de primero, y hago exhibiciones para, pues, en veladas, y veladas, en el medio de las veladas hago exhibiciones, hago pues manoplas con un trípode, con lo que yo entreno, para darle visibilidad, para que la gente vea lo que hago, y llegar
llegar lo más lejos que pueda dentro de lo que pueda, dentro de lo que yo, hasta donde yo llegue, que los límites me los pongo yo. Las exhibiciones van saliendo según, pues me dicen, hoy me llamaron para una exhibición el sábado, o por ejemplo vamos a hacer nuestra velada el 5 de noviembre, el Mala Fama Fighters, y ahí va a haber peleas de competidores profesionales, competidores amateurs de todo tipo, y ahí tendremos la oportunidad, junto con mi entrenador, de hacer una exhibición para que la gente vea nuevamente lo que yo hago, si he mejorado, si he empeorado, para darle esa visibilidad. Y es un día que hago una cosa distinta para demostrarle al mundo que tengo limitaciones, pero esas limitaciones no me quitan de hacer lo que me gusta. Yo empecé a entrenar con 19 años, con más dificultades, la verdad, de las que tengo ahora, y entrenando con motivación, con apoyo, con ganas, he ido mejorando el cómo yo he empezado. Entonces, cuando yo he empezado solo se veían limitaciones, ahora se ven mejorías en lo que yo hago. Si yo, por ejemplo, ahora estoy dando unas manoplas o le estoy dando al saco y he mejorado un golpe o lo que sea, ya es mejor que lo que hacía antes, y eso lo que quiero es llevarlo para que cada vez, cuando haga las exhibiciones, cuando vayamos a los campeonatos, salga lo mejor posible y que la gente vea que aunque tienes dificultades, puedes hacer las cosas, sea con un trípode, sea con una silla de ruedas, sea con un andador, sea sentado, sea en un saco, sea como sea, que podemos darnos a conocer, que podemos formar parte de alguna manera de la sociedad y del deporte. Consejo que yo le daría a una persona que esté empezando, lo importante es esto: si tú vas a entrenar sin ganas, o vas a hacer cualquier cosa de tu vida sin tener esas ganas, no lo hagas. Yo ahora tengo la suerte de que estoy trabajando y voy a trabajar, vuelvo y salgo, y los días que tengo que ir a entrenar, aunque esté cansado. Busco la manera de compaginar el trabajo con el ir a entrenar, y los días de entrenar son sagrados. O sea, yo quiero trabajar y quiero entrenar y quiero hacer los campeonatos, las exhibiciones, lo que hago, independientemente de si trabajo, si no trabajo, si estudio, si me duele un pie, si me duele un pie, cojo, me siento y luego sentado, y si no me duele el pie, cojo, me levanto y luego de pie, o con un trípode, o apoyado en una pared, como pueda en cada momento. Si lo quieres hacer, da igual que sea apoyado en una pared, que sea sentado en un cajón, que sea con un trípode, que sea apoyado en la esquina de un ring, que sea como sea. Hay maneras de hacerlo. Practicar un deporte es súper importante, porque el deporte también significa salud. Entonces, si tú haces deporte, te vas a sentir mejor, vas a tener la cabeza
vas a tener la cabeza más despejada, yo hay días que llego a entrenar y llego y digo, estoy cansado, o estoy cabreado, o estoy lo que sea. Le doy a unas manos, le doy a un saco, es mi manera de desahogarme, de quitar todo lo que yo tengo dentro. Yo espero para un futuro que tengamos, por ejemplo, que tengamos más oportunidades en el deporte, que se nos incluya más en la sociedad, que por ejemplo ir por la calle y que se vea que tú vas por la calle como algo completamente normal, que sales con tus amigos y puedes salir tranquilo por la calle, que no te miren mal, que estemos más integrados en la sociedad a varios niveles. El tema de coger, por ejemplo, un bus y que no se te ponga problema porque tú necesitas que te bajes la rampa. El tema de pues por ejemplo, que haya herramientas que te permitan mejorar, que te permitan, pues por ejemplo, andar, en mi caso, de manera más segura, y ser más independiente. El tema de ir a cualquier sitio, ir a una cafetería, ir a un bar, ir a donde sea, ir a dar charlas y que ellos sepan que tú vas y ellos adapten las cosas para que tú vayas. Para eso es formar parte de la sociedad. ¿Que podría estar la cosa mucho peor? Sí. ¿Que está mejor de lo que ya estuvo? Sí, pero hay que seguir dando pasos. Actualmente, para mejorar en mi caso, existen unos equipos que es un exoesqueleto que tú te lo pones en las piernas y lo atas a la cintura, y ese equipo, esa herramienta lo que te permite es que tú te mantengas de pie a través de unos sensores, y cuando tú te estás cayendo o veas que no tienes equilibrio o lo que sea, esos sensores lo que hacen es mantenerte el equilibrio. Actualmente no lo hay, lo están desarrollando. Y lo están desarrollando, y cuando eso sea posible, sí que sería una cosa que me gustaría tener para ser más, pues por ejemplo, para andar sin ningún tipo de apoyo, para andar con eso. Ahora mismo, en la actualidad, en España hay dos exoesqueletos que yo sepa, en Coruña hay dos y se están utilizando no se están sacando de cara a venderlos a personas que lo necesiten, se están utilizando para hacer ensayos. El precio más o menos de un exoesqueleto los vi a partir de 9.000 euros. Sé que lo hay, el exoesqueleto, tengo conocimiento de que lo hay, pero no sé en qué país, no sé cómo son, porque hay distintos tipos y cada persona es un mundo. Entonces, igual a mí no me vale uno de 9.000 euros si necesito uno de
de 10.000, va adaptado a las características de cada persona. ¿Quién es David Enríquez? Pues yo soy una persona como cualquier otra. Me gusta lo que a cualquier persona, salir con mis amigos, pues estar con mis hermanos, con mi gente, y pues por ejemplo me gusta pues, ir a ver un partido de fútbol, ir al cine, ir a hacer vida, hacer mi vida no pensando en las limitaciones que tengo, sino pensando en lo que me gusta hacer. Y me gustaría que la gente, por ejemplo, pues se parara a pensar que yo, que no ando no que me miren como que yo tengo algo o tengo capacidades diferentes o lo que sea, sino que se mire la persona, que se mire cómo es la persona, no las limitaciones que yo tengo. Además, en varias ocasiones he tenido la oportunidad de ir a dar charlas a la Universidad de La Coruña. He estado dando charlas en la sede de la ONCE en Madrid, y lo que yo intento trasladar en estas charlas es contar mi experiencia de vida, cómo me ha cambiado la vida de un momento a otro, o sea, de un momento a otro, y intentar ayudar a otras personas que hayan pasado las situaciones que yo he pasado, tanto malas, y que esa persona, si yo lo he pasado, para que esa persona que esté en la misma situación que yo se pueda fijar en que no está sola. Yo he ido al colegio, no he tenido la oportunidad, pues por ejemplo, en los últimos años de integración, y por ejemplo, pues estar. Me gusta que la gente piense que todos somos iguales, que uno lleva gafas y otro tiene un brazo roto pero tira para adelante, otro, cada uno, a mí me duele la rodilla, cada uno tiene sus problemas, pero la gente no se tiene que fijar en los problemas que tenemos, sino en hasta dónde podemos llegar. Y es muy importante que la sociedad se conciencie de que nos gusta relacionarnos, nos gusta hacer, porque a veces es como que miran que yo ando con un andador, no miran la persona, no miran cómo es la persona, sino miran las limitaciones que tienen, y se pierden el conocer a la persona. Y para finalizar, estoy a disposición para cualquier invitación a cualquier sitio donde se quiera, donde tenga la oportunidad de dar alguna charla, cualquier pregunta que queráis hacerme, cualquier duda, cualquier consejo a gente que haya pasado las situaciones en las que he estado yo, a cualquier cosa que queráis hacerme, no tengáis miedo en preguntarlo, que yo contesto a todo lo que pueda. Yo lo que quiero con esto es evitar a la gente pasar por las situaciones por las que pasé yo y poder ayudar a mejorar la vida de esas personas.
Y aprovecho para que cualquier persona que quiera venir a verme de la mano de Yago Barros Fight Club, y los invito a cualquier persona que quiera venir a ver tanto a mis compañeros como a mí. Pasaremos un buen día y disfrutar y conocer y saber lo que hacemos. Y lo que hacemos es boxeo. ¿Y lo que hacemos? Hacemos boxeo. Vale. Hubiese traído los guantes, No, va, sin guantes, va. Vale. Y lo que hacemos es boxeo. No, nuevamente, porque no podemos un mundo así. Y lo que hacemos es boxeo. Así es que... Yo estoy haciendo mejor que ti. Lo que hacemos es... Y lo que hacemos es boxeo. Así es que no sé cómo hacerlo.